Hace menos de un mes metí la mano en el abrigo de mi mujer y encontré una llave que no debería estar allí, con un llavero en el que ponía, Hostal Sol. Todo sucedió tan rápido que todavía me despierto pensando que sigo en aquel primer lunes, cuando aún creía que lo que había pasado entre Lucía y yo era solo otro fracaso más. Les contaré la situación. Llevábamos juntos 10 años, no teníamos hijos. El último mes, Lucía se comportaba de forma extraña conmigo, estaba más severa, más distraída, más pegada al móvil. Llegaba más tarde de lo habitual, siempre con alguna excusa muy inteligente. Cierre de mes. Reunión con la agencia. Cena con el equipo porque habían conseguido un contrato. Era jueves cuando me envió un mensaje de audio diciendo que se quedaría a tomar unas copas con las chicas de la oficina. A medianoche oí que un coche se detenía bajo la ventana y el característico sonido del taxímetro al cerrarse las puertas. Instintivamente miré hacia afuera y vi un taxi blanco parado justo delante de la entrada. El conductor salió para abrirle la puerta a Lucía, con una sonrisa que no era la típica sonrisa de un taxista cansado. Lucía salió riendo, se arregló el vestido y tocó la mano del hombre para despedirse, como si fuera alguien en quien confiaba. Lucía se levantó, me dio un beso rápido en la frente y se fue directamente al baño. Bromeé, como siempre, preguntándole cómo había ido la fiesta, y ella respondió desde el pasillo que estaba cansada y que en la oficina había un ambiente horrible por culpa del jefe. Cuando salió de la ducha. La semana siguiente siguió igual o peor. 3 noches llegando más tarde de la cuenta, siempre con una explicación perfecta. Un día, mientras recogía la cocina, sonó su móvil en la mesa. En la pantalla, la llamada entrante ponía solo un número largo sin nombre, prefijo de Madrid. Me dio por mirarlo, por ver si era algo urgente, pero antes de que me diese tiempo a cogerlo ella apareció desde el pasillo, lo agarró sin mirarme y lo colgó al instante. Dijo que eran del trabajo, que estaban pesados. No sonaba a broma, sonaba a excusa hecha con prisa. Esa misma noche, en la cama, se colocó de espaldas, bien pegada al borde, dejando en medio un hueco raro. Yo extendí la mano para tocarle la espalda y ella se encogió un poco, como si le diera un calambre, y dijo que le dolía la cabeza, que estaba saturada. No discutí, pero el cuerpo se me quedó en tensión, como cuando sabes que algo no cuadra pero no tienes todavía los datos. Todo explotó de verdad un lunes cualquiera. Llovía, Lucía salió temprano porque tenía reunión con un cliente en Gran Vía, según dijo. Yo salí más tarde, me fui a la oficina, tuve un día de mierda con un cliente pesado y llegué a casa sobre las 8. Lucía todavía no había llegado y en el perchero seguía colgado su abrigo beige, el que llevaba casi siempre, pero ese día se había puesto otro más formal. Quité el mío, colgué la sudadera y al mover las perchas el abrigo se desequilibró y casi se cae. Lo agarré para colocarlo bien y noté algo duro en el bolsillo derecho, algo que chocaba con la madera del perchero. Nunca guardábamos nada en los abrigos, porque luego se acababa en la lavadora, así que, sin pensar, metí la mano para sacar eso que pesaba. Noté una llave fría con un llavero que no reconocí y el corazón se me aceleró antes incluso de verla. Saqué la llave despacio, con esa sensación rara de estar haciendo algo que igual no deberías, pero sin poder parar. Era una llave normal, de las planas, con un llavero de plástico amarillo donde ponía en letras negras Hostal Sol y un número grande debajo, el 204. Me quedé mirando esos números como si fueran un código que no supiera descifrar. Noté cómo se me secaba la boca, las manos me sudaban y me latía la sien como cuando sales de correr sin estirar. Lo primero que pensé, te soy sincero, fue que debía haber una explicación tonta. Que igual alguien de la oficina le había dado la llave para devolverla. Que igual era de una compañera. Me fui a la cocina con la llave en la mano, encendí la luz y abrí el portátil casi de golpe.
Busqué Hostal Sol en el navegador, escribiendo con los dedos torpes, y me salió el típico hostal barato cerca de Atocha, habitaciones dobladas, fotos cutres, comentarios de guiris. Dirección en Lavapiés, a 15 minutos andando de mi trabajo. Sentí un pinchazo en el estómago, uno de esos que te obligan a sentarte un segundo porque las piernas no te responden. Me levanté con la cabeza zumbando, fui al salón y cogí mi móvil. Abrí la app del banco, entré en los movimientos de la tarjeta de Lucía, porque teníamos la cuenta compartida y usábamos las dos tarjetas. No había ningún cargo reciente al Hostal Sol. Demasiado limpio. Lo que sí vi, al echar un vistazo rápido, fueron varios visum de cantidades pequeñas, 20, 30 euros, enviados a un contacto guardado como Alberto Taxi. Ese nombre no me sonaba de nada de nuestro círculo, pero el apellido estaba ahí como si llevara toda la vida en la agenda. Abrí el contacto. Número de Madrid, sin foto. Miré los visum. Fechas de los 2 últimos viernes por la tarde, justo cuando ella decía que tenía formación interna. Otra punzada en la tripa. Me vino a la cabeza el taxista de barba de aquella noche, abriéndole la puerta con tanto cuidado. En ese momento me entró una mezcla rara de rabia y calma concentrada. No tiré el móvil contra la pared ni nada de eso. Me senté en la mesa, puse la llave delante de mí y empecé a pensar en modo administrativo, casi como si estuviera con un expediente. Tenía una llave de un hostal cercano, un número de habitación, un nombre, Alberto Taxi, y unos pagos que cuadraban con las ausencias de Lucía. El siguiente paso era obvio. Cogí la llave, la metí en el bolsillo de mi vaquero y me fui a la calle. Cogí el metro hasta Lavapiés sin casi recordar el trayecto, con los cascos puestos pero sin oír nada. Subí la cuesta hasta la dirección que salía en Google y allí estaba, un portal estrecho con un cartel luminoso azul que ponía Hostal Sol, recepción en la primera planta. Subí las escaleras con la sensación de ir al dentista sabiendo que te van a meter el torno. En recepción había una mujer de unos 50, gafas de pasta, mirando el móvil. Me acerqué y pensé rápido qué decir. Le solté que era el marido de Lucía Herrera, que creía que mi mujer se había dejado unas joyas en la habitación la última vez que estuvo allí y que necesitaba saber en qué habitación se había alojado. Ella levantó la vista, me miró con cara de estar decidiendo si meterse en líos y luego dijo, con total naturalidad, que preguntara a mi mujer, que aquí solo apuntaban a nombre de quien reservaba. Yo insistí, dije que trabajaba fuera, que solo quería comprobar si se las había dejado en el hostal o en casa de una amiga, que no iba a montar ningún espectáculo. Me vio la cara, supongo, porque al final giró el libro de reservas hacia mí, sin soltarlo, y buscó con el dedo en la semana pasada. De repente se le escapó una frase que me atravesó. Dijo algo como que si me refería a la pareja del 204, los que venían los viernes por la tarde, que eso lo llevaba siempre el tal Alberto, que era quien pagaba. Señaló un nombre escrito a mano, Alberto Torres, con DNI apuntado al lado. Noté un zumbido en los oídos y tuve que apoyarme ligeramente en el mostrador para no perder el equilibrio. Ella, sin darse cuenta del impacto, añadió que habían estado el viernes anterior y otro 2 semanas antes, que solían quedarse un par de horas y se iban, que no recordaba ninguna joya perdida. Yo asentí sin decir nada, le di las gracias con una voz que no parecía la mía y salí de allí con la llave todavía en el bolsillo, como si quemara. Bajé a la calle, entré en el primer bar que vi y pedí un café solo que no probé. Saqué el móvil, volví a abrir la app del banco y miré justo el último movimiento en efectivo grande que había sacado Lucía. 50 euros el viernes por la mañana en un cajero de Atocha. Cas para el taxi y el hostal, supongo. Empecé a unir días y horas. Cada viernes que decía que tenía formación, cada viernes que yo me quedaba en casa pensando que estaba trabajando un poco de más. Todo encajaba demasiado bien.
Entonces me acordé de preguntarle a la recepcionista una cosa que no le había preguntado dentro. Volví a subir y, con la cara lo más normal que pude, le pregunté si para ese viernes había alguna reserva a nombre de Alberto Torres. Miró el libro, pasó las páginas y dijo que sí, que el 204 estaba reservado el viernes por la tarde, de 5 a 8. Bajé otra vez las escaleras con un plan muy claro formándose en la cabeza. Ese viernes iba a estar allí antes que ellos. Los 4 días hasta el viernes se hicieron eternos, pero también me dieron tiempo a decidir que no quería montar un numerito en el hostal a lo película. Seguía siendo vida normal delante de Lucía, o al menos lo intenté. Ella seguía con sus historias de reuniones y compañeros insoportables, y yo respondía con monosílabos más largos de lo que me pedía el cuerpo. Cada vez que la veía sonreír con el móvil en la mano me ardían las orejas, pero guardé la llave en mi mesilla y me repetí que necesitaba verla con mis propios ojos, no solo deducirlo. El jueves por la noche, cuando se metió en la cama, me dijo, muy tranquila, que al día siguiente tenía formación interna toda la tarde, que igual llegaba tarde a cenar. Dijo que igual se quedaban a tomar algo por la latina si salía bien la dinámica. Yo miré el techo y respondí que no pasaba nada, que aprovecharía para ver una serie. Por dentro estaba contando las horas. El viernes salí antes de la oficina con la excusa de un médico y me planté en la esquina del hostal a las 4:30. No quería estar en recepción cuando llegaran, así que me quedé apoyado en la puerta de una tienda de chinos de la acera de enfrente, fingiendo mirar el móvil. Pasaban turistas con mochilas, currantes con prisa, chavales con patinete. A las 5:10 vi un taxi blanco girar la esquina y aparcar justo delante del hostal. El corazón me pegó un salto tan fuerte que sentí el pulso en el cuello. Del asiento de atrás salió Lucía, con un vestido que yo no le había visto nunca, corto, negro, y una chaqueta vaquera. Pelo suelto, maquillaje cuidado, esa versión de fin de semana que yo creía que era para mí. Del asiento delantero bajó el mismo tipo de barba que había visto desde la ventana, con la placa de licencia colgando del espejo. Se giró para cobrar, Lucía le tocó el brazo otra vez mientras pagaba, y después, antes de entrar al portal, se acercaron un poco más de lo normal y se besaron rápido, pero con una confianza que no deja margen a dudas. Ahí tuve mi primer momento de perder el aire. No grité, no crucé la calle. Simplemente saqué el móvil, con las manos temblando, y grabé unos segundos, lo justo para ver a Lucía entrando en el portal con él detrás. Cuando se cerró la puerta, tuve que apoyarme en la pared porque las piernas flojeaban. Es curioso, nunca pensé que físicamente te pudieras quedar sin fuerza solo por ver algo. Me quedé allí unos minutos, respirando como podía, y luego crucé la calle. Subí las escaleras del hostal, esta vez sin hablar con nadie. La recepcionista estaba al teléfono, levantó un momento la vista, me reconoció y siguió con lo suyo. Yo pasé de largo y me quedé en el rellano del piso, al lado de la máquina de bebidas. Desde allí se veía la puerta del 204 al fondo del pasillo. La llave que tenía en el bolsillo encajaría allí, pero no quise probar. No quería verlos dentro. Ya los había visto fuera, y con eso me bastaba. Esperé más de una hora, apoyado en la pared, mirando cada rato el reloj del móvil. No escuchaba risas ni gemidos ni nada por el estilo, solo el ruido del ascensor cada vez que alguien subía. Tenía ganas de irme, de mandar todo a la mierda, pero algo me clavaba allí. Sobre las 6:15 se abrió por fin la puerta del 204. Salió primero Alberto, abrochándose todavía el cinturón del vaquero, y detrás Lucía, arreglándose el pelo, con esa mezcla de prisa y sonrisa nerviosa que yo le había visto otras veces al salir de casa conmigo, pero ahora dirigida a otro. Se quedaron un momento en el pasillo, él apoyado en la pared, ella riendo algo que no escuché. Luego él se inclinó y la besó en el cuello mientras le decía, lo oí porque el pasillo amplificaba, que la semana siguiente intentarían quedarse a dormir.
No usó la palabra dormir, usó otra más directa, pero no necesito repetirla. Cuando estuvieron a 3 pasos de mí, me vieron. La cara de Lucía se borró en seco. Se quedó blanca, con la boca abierta. Alberto frunció el ceño y dio un paso hacia mí, como para ponerse delante de ella. Yo solo levanté la mano con el móvil, mostrándoles la pantalla encendida, y dije que ya tenía todo lo que necesitaba. Alberto preguntó quién era yo, con tono chulo, y Lucía susurró que era su marido. Esa palabra marido sonó rara, como si fuera de otro idioma. Él se quedó clavado, bajó la mirada un segundo y luego intentó decir que todo era un malentendido, que iban a hablar. Yo no le dejé. Les dije, con la voz que se me rompía, que Lucía se fuera a casa en metro, que yo no quería verla subir a su taxi nunca más, y que con él ya hablaría otro día. Me miró con cara de querer soltar alguna bravuconada, pero noté en sus ojos que estaba midiendo riesgos, así que se calló. Lucía intentó acercarse a mí, decir que podíamos hablar allí mismo, pero la corté en seco. Le dije que en casa, que allí no iba a darle el espectáculo que tanto parecía gustarle. Me giré y me fui escaleras abajo, con los pasos retumbando. Esa noche, en el piso, la espera se me hizo eterna. Lucía llegó sobre las 8:30. Entró con las llaves temblando en la mano, me encontró sentado en la mesa del salón con la llave del Hostal Sol en el centro y el móvil al lado. Se quedó de pie, sin saber si soltar el bolso o no. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró. Al final, lo único que consiguió fue preguntar si había estado siguiéndola. Yo me reí, pero sin gracia, y le conté despacio lo de la llave, lo del hostal, lo de la recepcionista hablando de la pareja del 204, lo de los visum a Alberto Taxi, lo de la reserva de los viernes. Mientras hablaba, la vi hundirse en la silla poco a poco, con la espalda encogida, como si le fueran quitando aire. Cuando terminé, le pregunté cuánto tiempo llevaba viéndose con él. Tardó en contestar, pero al final dijo que unos 3 meses, que empezó por culpa de unas noches de trabajo que se alargaban. Añadió que no tenía pensado dejarme, que conmigo estaba su vida, pero que con él se sentía otra cosa. Otra cosa. Esas 2 palabras me dolieron casi más que el resto. Abrí la carpeta donde había impreso los extractos del banco y dejé encima también una captura de pantalla de la reserva del hostal que me había mandado la recepcionista al correo. Le dije que no íbamos a discutir sobre si había sido un error o no. Era una decisión, varias decisiones, muy concretas. Ella se echó a llorar y me suplicó que no dijera nada a nadie todavía, que necesitaba pensar, que no quería que su madre se enterara. Yo miré la llave del hostal entre nosotros y pensé que al día siguiente, precisamente, habíamos quedado a comer con sus padres. La venganza suena muy grande, pero en realidad lo que hice fue algo bastante sencillo y al mismo tiempo bastante cruel. Esa noche dormimos en la misma cama, pero cada uno en una esquina, sin rozarnos. Yo no pegué ojo, pensando en cada vez que ella había salido de casa diciendo que iba a una formación mientras yo me quedaba fregando platos o sacando la basura. A las 6 de la mañana me levanté, me duché y, mientras Lucía seguía hecha un ovillo, me senté en el escritorio del salón con el portátil. Lo primero fue escribir un correo a un abogado que me había recomendado un compañero del trabajo, uno especialista en separaciones y en régimen de bienes gananciales. Le conté por encima la situación y le pedí cita urgente. Segundo paso, cambiar todo lo que dependía de mí. Entré en la web del banco y abrí una cuenta nueva solo a mi nombre. Desvié mi nómina a esa cuenta y cancelé todas las tarjetas adicionales que tenía ella vinculadas a la mía. No iba a dejarla colgada de un día para otro, pero tampoco quería seguir financiando taxis al hostal. El sábado por la mañana, antes de que llegaran sus padres, hice algo que llevaba rondándome la cabeza desde la noche anterior. Fui al trastero, saqué 2 maletas grandes y empecé a vaciar su armario. No tiré nada,
no rompí nada. Doblé su ropa con cuidado, la coloqué en las maletas junto con parte de sus zapatos y sus neceseres, y las dejé en la habitación pequeña, la que usábamos de despacho. En nuestro dormitorio dejé solo mi ropa, mi mesilla y la cama con mi lado intacto y el otro lado pelado, sin cojines, sin sus libros. Cuando acabé, me dolían los hombros, pero había sentido una especie de calma fría, como si cada camiseta doblada fuera un paso más hacia sacar esa historia de mi espacio. Lucía se despertó cuando ya estaba casi todo hecho. Apareció en la puerta con cara de no entender nada. Le señalé las maletas en la otra habitación y le dije que, mientras decidíamos qué hacer, iba a dormir allí, que nuestro dormitorio dejaría de ser el escenario del teatro que se traía entre manos. Ella empezó a llorar otra vez, dijo que estaba reaccionando demasiado rápido, que podríamos ir a terapia, que no hacía falta tomar decisiones en caliente. Yo le respondí que llevábamos 3 meses de decisiones por su parte, que lo mío era reaccionar tarde, si acaso. Antes de que pudiera seguir, sonó el timbre. Eran sus padres. Habíamos quedado con ellos para comer en casa, algo que Lucía había organizado hacía semanas. Me miró con una mezcla de terror y súplica, como pidiéndome que no dijera nada. Le dije que no pensaba fingir. Abrió la puerta con los ojos todavía rojos, su madre lo notó al instante. Nos sentamos en la mesa, una paella preparada del súper, unas aceitunas, el vino. La conversación al principio fue torpe, pero normal. Que si el tráfico, que si el precio de la fruta. En un momento en que todos estaban servidos, saqué del cajón la carpeta con los papeles que había preparado y la puse en la mesa. Dije que necesitábamos hablar de algo importante que había pasado esa semana. Lucía intentó cortarme, pero su padre, que es de los de mirar los problemas de frente, me dijo que hablara. Así que lo solté. Dije que llevaba unos meses sospechando que algo iba mal, que había encontrado una llave de un hostal en el abrigo de su hija, que había ido al hostal y que allí me habían hablado de la pareja del 204, que había visto a Lucía entrar y salir con un taxista, que se llamaba Alberto Torres y que llevaba un tiempo viéndose con él. No grité, no insulté, solo enumeré hechos, como si leyera un parte médico. El silencio que vino después fue brutal. Su madre se llevó la mano a la boca, su padre cerró los ojos un segundo como si se tragara algo muy amargo. Lucía rompió a llorar, diciendo que no era tan simple, que estaba confundida, que no quería hacer daño a nadie. Su madre le preguntó si era verdad que se veía con otro hombre. Lucía, entre sollozos, dijo que sí. Ahí vi cómo la mirada de su padre hacia ella cambiaba un poco, y esa transformación, aunque me doliera por ella, fue una especie de pequeña venganza en mi interior. Durante años había sido la hija perfecta, la que no se equivocaba. Ahora tenía que dar la cara. Después de que se fueran, tras una comida incómoda en la que apenas se tocó el arroz, el móvil de Lucía empezó a sonar sin parar. Eran mensajes y llamadas de Alberto. Yo los veía aparecer en la pantalla, porque ella lo dejaba boca arriba sobre la mesa, pero no los cogía. Uno de los audios lo oí de refilón cuando se activó el altavoz sin querer. Alberto decía que había pasado en el hostal, que él no iba a perderlo todo por un arranque mío, que si yo pensaba denunciarlo a la cooperativa, que habláramos como adultos. En ese momento pensé en la chapa de la licencia, en la responsabilidad que tiene un taxista con sus turnos y sus permisos. Abrí el correo y redacté un mensaje anónimo a la Asociación de Taxis de Madrid contando que uno de sus conductores usaba el coche de licencia para hacer paradas largas en un hostal en horario de servicio. Adjunté una foto del taxi aparcado en doble fila delante del portal con la matrícula bien visible y otra del recibo de Bizum donde ponía su nombre. No pedí que lo echaran, solo dije que igual les interesaba revisar sus horas de trabajo. Era una forma de tocarle donde le dolía sin pasar a nada ilegal. Al poco rato, Lucía entró en el salón con la cara desencajada.
Dijo que Alberto le acababa de escribir que la cooperativa le había llamado para pedir explicaciones por una denuncia anónima, que estaban revisando su expediente de trabajo, que se iba a comer un marrón serio y que si yo estaba detrás. Yo no respondí directamente, solo le dije que cada uno tenía que empezar a asumir consecuencias, que ella había jugado con dos vidas que no eran solo la suya. Ella me miró con una mezcla muy rara de miedo y admiración torcida, como si se diera cuenta de que el Manuel tranquilo de siempre también podía devolver golpes, aunque fueran golpes administrativos. Esa noche, cuando por fin la casa se quedó en silencio, abrí el correo y vi la respuesta del abogado. Tenía cita el lunes a primera hora y, además, me había adjuntado un borrador de convenio de separación basado en los datos que le había dado. Imprimí las hojas, las dejé en la mesa del salón con un boli encima y me fui a mi nueva habitación, dejando a Lucía sola con sus mensajes, sus llamadas perdidas y la palabra divorcio en la primera página del documento. La última conversación de verdad, la que cuenta, no fue la que tuvo más gritos, sino la que vino después, cuando ya no quedaban fuerzas para seguir lanzando reproches. El domingo pasamos el día casi sin hablarnos. Ella encerrada en el dormitorio, yo dando vueltas por la casa, saliendo a dar paseos largos sin rumbo por el barrio, entrando en un bar a tomar un café que se quedaba frío porque me quedaba mirando al vacío. Notaba el cuerpo raro, como cansado pero con un motor encendido dentro, sin poder apagarlo. No era solo rabia. Era una mezcla de tristeza, de incredulidad, de aceptar que lo que habíamos construido durante 10 años se había roto en unas semanas de hostal de mala muerte. Por la tarde, cuando el cielo se puso gris y empezó a chispear, me llamó desde el pasillo. Dijo que teníamos que hablar antes de que fuéramos al abogado, que quería decirme cosas sin padres de por medio, sin nadie más. Nos sentamos en la cocina, uno enfrente del otro, con 2 tazas de té que apenas tocamos. Me fijé en detalles que antes no miraba. Tenía las manos llenas de pequeños arañazos, seguramente de tanto quitarse y ponerse anillos del dedo nerviosa. Se mordía el labio inferior hasta dejar marca. Los ojos hinchados de llorar, pero todavía con restos del rímel del día anterior. Empezó ella. Dijo que lo que había hecho no tenía excusa, que lo sabía, que no estaba ahí para justificarlo. Dijo que desde hace meses se sentía vacía, que el trabajo la tenía quemada, que yo estaba siempre cansado, que habíamos dejado de hablar de nosotros y solo hablábamos de facturas, de la hipoteca, de si la lavadora hacía ruido raro. Dijo que cuando conoció a Alberto fue en un taxi volviendo de una cena de empresa, que él le habló como si la estuviera viendo de verdad, que le hizo sentir otra vez atractiva, deseada, todo ese discurso. Mientras lo oía, notaba que parte de mí entendía el fondo, pero otra parte se encendía cada vez que intentaba colocar su aventura en el contexto de nuestra rutina, como si la culpa estuviera repartida a partes iguales. Le dije que yo también estaba cansado, que yo también había sentido que nos alejábamos, pero que jamás se me había pasado por la cabeza llenar ese hueco con un hostal de 3 al cuarto y un tío al que conocía de 2 carreras en taxi. Le conté cosas que nunca le había dicho con tanta claridad. Que las últimas semanas, al verla llegar tarde, mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza, que se me cerraba el estómago, que me dolía la mandíbula de apretar los dientes por la noche, que me despertaba sudando pensando que la perdía y al mismo tiempo que no quería convertirme en el típico marido controlador revisando móviles. Le dije que al verlos en el portal del hostal me había sentido como si me arrancaran una foto entera de nuestra vida y la pisotearan en la calle. Ella lloraba en silencio mientras hablaba, con las manos apretadas alrededor de la taza, tan fuerte que pensé que la iba a romper. En medio de esa conversación, soltó una bomba más. Dijo que Alberto no había sido el primero. Que hacía 4 años, en un viaje de trabajo a Barcelona, había tenido algo con un compañero una noche, que no pasó de una borrachera y un beso prolongado en la habitación de hotel, que a la mañana siguiente se sintió tan mal que me compensó durante meses y que nunca volvió a hablarme de ese compañero. Ese detalle me remató.
No por el beso en sí, sino porque de pronto toda la historia no era algo reciente, sino una forma de manejar su frustración que venía de lejos y que yo no había visto. Noté un calor subir por el pecho, pero esta vez no grité. Solo dije que aquello confirmaba que no podía confiar en ella ya ni con el pasado. Que si nos quedábamos, yo me iba a pasar el resto de mi vida preguntándome qué había pasado en cada viaje, en cada cena, en cada taxi. Entonces vino la parte práctica, la decisión. Me preguntó si había alguna posibilidad de intentarlo, de ir a terapia de pareja, de poner normas nuevas, de empezar de cero. Me miró fijo, con los ojos enrojecidos y las manos abiertas, como si ofreciera algo. El cuerpo me pedía decir que no, pero también sentía el vértigo de cerrar del todo un capítulo tan largo. Le pedí un minuto, bajé la mirada, respiré hondo y escuché lo que mi cuerpo me decía. Notaba un cansancio profundo, no de ese domingo, sino acumulado, como si llevara años empujando algo que ahora se había caído solo. Levanté la vista y le dije que no podía. Que necesitaba recuperar la tranquilidad mínima de no vivir sospechando, que necesitaba volver a conocerme sin ser el marido engañado de nadie, que prefería afrontar una separación dolorosa ahora que 10 años más de inseguridad. Le expliqué que el lunes iríamos al abogado, que intentaríamos hacerlo de forma civilizada, sin matarnos por el piso ni por el coche, que al no tener hijos era algo más sencillo en papeles aunque no lo fuera en el corazón. Le dije que, de momento, seguiríamos compartiendo piso unas semanas mientras encontrábamos cada uno un sitio, pero que yo iba a dormir en la habitación pequeña y que quería que, en cuanto pudiera, buscara un alquiler para ella o se fuera temporalmente con sus padres. Ella asentía mientras le hablaba, pero se le caían las lágrimas sin parar. Antes de levantarnos, me pidió solo una cosa. Dijo que necesitaba que, cuando contáramos a amigos en común lo que pasaba, no la destrozara delante de todos, que no mandara vídeos ni fotos ni hiciera de aquello un circo. Me dijo literalmente que aceptaba perderme a mí, pero que no quería perder a todo el mundo a la vez. Ahí tuve un pequeño conflicto interno. Tenía en la galería del móvil el video de ellos entrando en el hostal, el audio de Alberto. Podría haber hecho mucho daño con eso. Pero en ese momento, al verla temblar, me di cuenta de que la venganza grande no me iba a devolver nada que de verdad quisiera. Le respondí que no pensaba ir enseñando pruebas por ahí, que lo que había hecho con sus padres y con la cooperativa del taxi me bastaba para que las consecuencias fueran claras. Que a los amigos les diríamos que había habido una infidelidad, sin detalles, y que quien quisiera preguntar más que la llamara a ella. Se lo dije también por mí, porque no quería convertirme en el tipo que se pasa años hablando solo de cómo le pusieron los cuernos. Me levanté, dejé la taza en el fregadero y fui al salón. En la mesa seguía el borrador del convenio. Lo firmé por mi parte y dejé el boli encima, en su lado. Le dije que tenía hasta la noche para decidir si lo firmaba también o si prefería que cada uno buscara abogado y nos viéramos en un juicio largo. Luego me encerré en la habitación pequeña a hacer una mochila con 4 cosas, con la oreja pendiente de si oía el ruido del papel al deslizarse y del boli al rasgar. Al final, lo firmó. Lo supe por el silencio. No hubo portazo, ni gritos, ni sonido de papel hecho una bola. Solo un rato largo de nada, y luego el golpecito suave del boli al dejarlo en la mesa. Cuando salí de la habitación, la encontré sentada en el sofá, con el documento delante, su firma al lado de la mía, los ojos perdidos en un punto de la pared. No hablamos. Lo guardé en una carpeta transparente, lo metí en la mochila junto con la llave del hostal, que ya no tenía ningún sentido guardar, y salí a dar una vuelta que en realidad era el primer paso de la vida nueva. En menos de un mes desde que toqué aquella llave en el abrigo, habíamos pasado de discutir por tonterías a cerrar un matrimonio de 10 años. La semana siguiente fue una sucesión de gestiones y pequeños duelos.
Fuimos al abogado, firmamos papeles, decidimos que yo me quedaba con el piso a cambio de asumir la hipoteca y que ella se quedaba con el coche, que me daba igual quedarme sin él mientras pudiera moverme en metro. Cerramos la cuenta conjunta y dejamos una pequeña cantidad común para gastos pendientes, como la luz y el gas de los próximos meses, mientras terminábamos de separar domicilios. Cada firma era un recordatorio de que lo nuestro ya no era nuestro, sino dos historias que se separaban. Me mudé temporalmente a un estudio pequeño en Vallecas que me alquiló un amigo por debajo de precio. Era un séptimo sin ascensor, con una cama de 90, una mesa y una ventana que daba a un patio interior donde se oían platos, radios y discusiones de vecinos. La primera noche allí, me senté en la cama con una pizza fría y una cerveza barata y me di cuenta de que, por primera vez en años, nadie iba a entrar por la puerta diciendo que llegaba tarde del trabajo, nadie iba a dejar el bolso en la silla ni a preguntar qué había para cenar. El silencio pesaba, pero al mismo tiempo tenía algo de limpio. No se mezclaba con la sospecha. Lucía se fue a casa de sus padres un par de semanas mientras buscaba piso. Algún mensaje cruzamos, cosas prácticas, sobre facturas o sobre si yo podía estar en casa tal día para medir un mueble. No volvimos a hablar del hostal ni de Alberto. Un día, volviendo del curro, vi un taxi con un conductor muy parecido al suyo en la parada de Atocha. No sé si era él, pero llevaba la misma barba, el mismo gesto. Por un segundo me entró el impulso tonto de acercarme, de decirle algo, de recordarle que su pequeña aventura había roto una casa. Luego seguí andando. Me di cuenta de que ya no me interesaba su parte de la historia. Lo que me quedaba por arreglar estaba en mi lado. Empecé a ir a terapia con una psicóloga del centro de salud. No porque estuviera hecho polvo al punto de no poder levantarme, sino porque notaba que llevaba muchas cosas atascadas. En las primeras sesiones casi solo hablé de la llave, del hostal, del pasillo del 204, de la cara de Lucía cuando me vio allí plantado. Me preguntaba una y otra vez en qué momento había dejado pasar tantos pequeños avisos, tantas conversaciones evitadas. Con el tiempo, la terapeuta me hizo ver que fijarme solo en que hice mal yo era otra forma de castigarme. Que lo que había hecho Lucía era responsabilidad suya, que entender los porqués no significaba asumir la culpa ajena. No fue una epifanía repentina, fue más bien ir soltando poco a poco la idea de que si yo hubiera sido más atento, más romántico o menos serio con el trabajo, no habría habido hostal ni taxi. Ahora, mientras te cuento esto, han pasado unas semanas desde la firma, todavía dentro de ese mes maldito en el que todo se vino abajo, pero lo veo con algo más de distancia. Sigo teniendo días en los que me levanto con ganas de escribirle un mensaje y preguntarle si está bien, y otros en los que me dan ganas de borrar hasta su contacto. He quedado con amigos que llevaba tiempo sin ver, he ido a ver un partido al bar sin mirar el móvil cada 10 minutos. He descubierto que puedo estar una tarde entera solo, en mi estudio, cocinando algo sencillo, escuchando música y leyendo, sin sentirme un desastre. De todo esto no saco una frase bonita para poner en una taza. Me quedo con cosas más concretas. Que ignorar el nudo en el estómago cuando algo no cuadra no lo deshace, solo lo aprieta. Que la confianza no se negocia a plazos, cuando se rompe de verdad ya no vuelve a ser la misma, por mucho que te lo propongas. Que la venganza da un alivio corto, como un trago de algo fuerte, y luego te deja la misma resaca que la rabia. Y, sobre todo, que en cualquier relación, por muy larga que sea, hay que tener la valentía de mirar de frente cuando algo huele raro, aunque tengas miedo a lo que vayas a encontrar. No sé qué será lo siguiente para mí. De momento, levantarme cada día, ir al curro, no esconderme cuando alguien pregunta qué tal estoy, dejar que la historia se vaya colocando en su sitio sin convertirla en mi única bandera. Quizá algún día pueda hablar de Lucía sin que lo primero que me venga a la cabeza sea un hostal cutre en Lavapiés y una llave amarilla con el número 204. Cuando eso pase, supongo que sabré que esta etapa está de verdad cerrada.
Mientras tanto, sigo adelante, paso a paso, con las manos algo menos temblorosas que hace unas semanas y la certeza, al menos, de que prefiero estar solo que compartiendo cama con alguien que guarda llaves escondidas en el bolsillo del abrigo.